al profesor Alexander Mina Zapata. Profesor Alexander, buenos días. ¿Usted desde dónde se encuentra conectado? Muy buen día, Duber. Un saludo especial a los maestros y maestras de nuestro hermoso departamento del Cauca. Hoy desde Santander de Quilichao para compartir esta importante información con todos ustedes. Claro que sí, profesor Alexander Mina. Son las 8:41 de la mañana. ¿Cómo se desarrolló la conmemoración del Día Internacional de los Trabajadores en las diferentes ciudades del país y cuáles fueron sus principales resultados? Bueno, decirles que, como siempre, este 1 de mayo, que es un día internacional donde se conmemora esa lucha de la clase obrera y trabajadora del mundo, pues sigue siendo una fecha cargada de historia, una fecha de memoria y un significado para la clase trabajadora. Pues sin embargo, en este contexto que nos encontramos hoy en nuestro departamento, también conviene que esta fecha está cargada de una fuerte connotación cultural y religiosa que en muchos casos ha sido desplazada su esencia y su criterio reivindicatorio. Pero a pesar de ello, decirle que en el departamento del Cauca esta jornada fue apoteósica, no solo en el municipio de Popayán salieron las organizaciones sociales y populares a reivindicar esos derechos de los trabajadores, sino que en el municipio de Santander de Quilichao también fue muy significativo. Las organizaciones sociales, consejos comunitarios, activistas, salieron a poner su voz frente a la reivindicación de los derechos laborales de los trabajadores, de los campesinos y de todas estas personas que fortalecen esa economía en el país. Y decirles que nuestra organización sindical estuvo presente también, participó de esta movilización en Cali, en Popayán, y como vemos en las redes sociales, pues fue unos espacios en Bogotá y en Medellín muy nutridos, donde tuvo una gran significancia esta movilización. Pues decirles que la reflexión que nos deja todo esto es que la lucha por los derechos laborales no siempre se expresa en los escenarios más ideales, pero seguimos persistiendo en esta reivindicación, sigue resistiendo la clase obrera y se reafirma que a través de estos escenarios pues vamos a ir encaminando esa reivindicación de esos derechos laborales. Esperamos que las manifestaciones dadas en la movilización pues sean escuchadas como siempre por el gobierno nacional y que se traduzcan en decisiones concretas en beneficio de los trabajadores y trabajadoras y en especial pues los servidores de la educación que tanto necesitamos que este proceso se siga fortaleciendo. Finalmente, reiteramos nuestro compromiso con el diálogo, pero también con la movilización como un mecanismo muy legítimo, Duber, para la defensa de nuestros derechos laborales. Esperamos que este Día Internacional de la Clase Obrera, el Día del Trabajo, el gobierno siga atendiendo de manera concreta esas demandas de los trabajadores, que se cumplan los acuerdos, que haya mejores condiciones laborales y que haya una apertura fortalecida desde el diálogo, desde nuestras centrales, como en la Q, desde FECODE, y que se siga fortaleciendo este proceso reivindicatorio, no solo para el magisterio, sino también para los trabajadores de Colombia y del mundo. Claro que sí, profesor Alexander. ¿Qué análisis hace el movimiento sindical frente a la crisis de orden público que se vive actualmente en el departamento del Cauca? Son las 8:45 de la mañana. Bueno, yo de manera sincera quiero aprovechar este espacio para expresar un saludo de solidaridad a todas las víctimas de los hechos ocurridos el pasado sábado. Ya llevamos 8 días, unos hechos muy lamentables y muy especial a la comunidad de Cajibío, del corregimiento La Pedregosa, por estos hechos. ¿Y por qué lo hacemos? Porque desafortunadamente un compañero de nuestra organización sindical sufrió unas afectaciones, el compañero Juan Carlos Valencia,
que de manera muy solidaria le extendemos desde nuestra organización sindical un abrazo fraterno a toda su familia, a todas las personas que han sufrido su pérdida, porque hubo pérdidas muy lamentables de familiares y amigos de nuestro compañero. Nos unimos a su sentido de dolor y al de todas las familias afectadas, y como movimiento sindical pues reiteramos nuestro compromiso con la defensa de la vida, con la defensa de la paz y de la dignidad de nuestras comunidades. Hoy más que nunca nos unimos en solidaridad y en unidad y en defensa de los derechos de cada una de estas personas que resultaron afectadas. También decirles pues que esta crisis en el departamento del Cauca pues no solo es un problema de orden público aislado y que desafortunadamente quieren tomarlo con un tinte político para afectar diferentes fuerzas o movimientos políticos en el país, sino que este problema es un problema social y laboral, que hoy los trabajadores, en especial esos docentes, esos campesinos, todos los servidores al servicio del Estado, pues que desarrollamos nuestras labores en medio de este conflicto, algunos con mucho miedo, por la presión de esos grupos armados y de la falta de garantías laborales, pues desde el movimiento sindical advertimos estas situaciones muy complejas para los trabajadores, que limita el derecho a un trabajo digno, que afecta la prestación del servicio, no solo del servicio educativo, sino de todos los servicios que brinda el Estado, que genera unos desplazamientos, unos confinamientos y una vulneración de derechos humanos. Pues por eso hacemos ese llamado urgente al Estado colombiano para que garantice la vida, la integridad y unas condiciones reales de seguridad para los trabajadores. Asimismo, pues queremos expresar que esta organización sindical estará atenta a brindar ese apoyo a nuestros afiliados que resulten afectados en estas condiciones, y hacemos un énfasis muy profundo, Duber, es que sin garantías de seguridad, pues no puede hacerse un trabajo digno ni un desarrollo social de la región. Hacemos un llamado profundo, reitero, al gobierno nacional para que brinde la mayor atención a esta problemática que hoy enfrentamos en el departamento del Cauca. Profesor Alexander, ¿qué orientaciones ha establecido la Secretaría de Educación y Cultura del Cauca para que los docentes garanticen la continuidad del servicio educativo y la protección de la comunidad escolar en medio de situaciones de riesgo en nuestro departamento? Son las 8:48. Bueno, pues vemos con muy buenos ojos que la Secretaría de Educación desde años atrás ha venido dando unas orientaciones claras y precisas frente a estos temas de riesgo de la planta educativa. Son orientaciones muy claras. Hacemos un llamado muy especial a los directivos docentes, rectores y a los directores rurales para que atiendan estas orientaciones y podamos evitar situaciones que tengamos que lamentar hacia el futuro. Estas medidas son muy claras. Plantean unas medidas en el tema de la emergencia educativa por todo lo que está sucediendo, pues se plantea de manera clara que existe la posibilidad de realizar un trabajo remoto, una flexibilización académica y curricular y una red de apoyo comunitario. Pues es evidente que en este marco del conflicto que enfrentamos hoy en el departamento, deben existir una flexibilización a este currículo, no afectar a los estudiantes en el término de si no hay atención presencial, pues debemos recordar que en el país vivimos una temporada de pandemia y todos esos elementos que se desarrollaron alrededor de esto, como la educación, desarrollar el proceso educativo de manera virtual, pues debemos retomarlos, porque hay unas condiciones reales de seguridad, ¿sí? Entonces es importante que como directivos que direccionamos este proceso educativo, pues entendamos que nadie puede poner en riesgo su vida. Por encima de todo está la vida, por encima de la prestación del servicio educativo de manera permanente está la vida, y para eso dentro de las instituciones
pues desarrollamos un plan de riesgo que debemos activarlo en compañía de cada uno de los estamentos institucionales. En este caso, apoyarnos en el consejo directivo para evaluar esas situaciones de riesgo que hay en nuestro territorio, tomar decisiones concretas frente a cómo atender estas problemáticas, implementar unas estrategias, reitero, de guías flexibles de trabajo, trabajo en casa, uso de herramientas virtuales donde tengamos esa posibilidad, activar todas esas redes de apoyo que hay con los padres de familia y con los actores comunitarios, en caso de territorios afro, con el Consejo Comunitario, con las juntas de acción comunal, en caso de territorios indígenas, con la Guardia Indígena y con todos estos estamentos indígenas y con todas las autoridades estatales que nos puedan ayudar a fortalecer este proceso. Y es evidente que necesitamos fortalecer ese acompañamiento psicosocial, no solo a los estudiantes, sino también a los docentes y poderlo extender a los padres de familia. Decirles que hay toda una herramienta para proteger la vida de los maestros y proteger la vida de los estudiantes y proteger la vida de la comunidad educativa. El SUTEP tiene a la mano esos documentos que ha pedido la entidad territorial y debemos hacer uso de ellos. No debemos esperar a que pasen situaciones que podamos lamentar y que sabemos la responsabilidad que tenemos de manera institucional frente a la activación y la utilización de todas estas orientaciones que da la entidad territorial y también que da el Ministerio de Educación a través de todos los documentos que se expiden. Profesor Alexander, le recordamos la invitación al Magisterio de la Zona Centro y Sur a una asamblea extraordinaria el lunes 4 de mayo a las 8:30 de la mañana en la Central Unitaria de Trabajadores CUT Cauca para que ustedes puedan acercarse a la asamblea extraordinaria. También les recordamos la invitación a la audiencia pública laboral en Popayán. Recuerden que será el jueves 7 de mayo de 2026 a las 8 de la mañana en el Salón de Eventos Centro Recreativo Piso G de Confacauca, en la carrera Quinta Vereda González. Para participar en esta audiencia, ustedes deben diligenciar el formulario electrónico diseñado por el Ministerio del Trabajo para que tengan esta información ahí muy presente. Uber, en ese sentido, quiero de manera especial hacer un llamado a todos los docentes del departamento del Cauca que debemos mantener la calma frente a esta situación, mantener la unidad, la serenidad y debe haber un compromiso con la educación, pues no podemos permitir que el miedo se apodere de nosotros porque especialmente en estos momentos donde nuestras comunidades, es el momento que nuestras comunidades requieren de una orientación clara, precisa, frente a todo esto que se viene desarrollando y quién más que los maestros que tenemos ese liderazgo en cada uno de los sectores para seguir avanzando en estos procesos y decirles que la educación pública está en juego, compañeros. No podemos dejarnos apoderar del miedo porque estos mecanismos también van a atentar contra la educación pública, la garantía de nuestros derechos fundamentales. Y por eso invitamos a todos los maestros a seguir de manera activa participando de todos estos espacios de reivindicación, de difusión y de escucha que debemos estar presentes y dejar el miedo a un lado. Somos líderes y lideresas sociales que la sociedad ve en nosotros con buenos ojos que podemos ayudar a avanzar todos esos procesos en el departamento. Claro que sí, profesor. Nos recuerdan que se encuentra en las orientaciones a tener en cuenta en el marco de la gestión integral del riesgo escolar en los establecimientos educativos del departamento del Cauca, que es, por supuesto, una comunicación emitida por la Secretaría de Educación en el 2024, en septiembre, para que la puedan consultar los establecimientos educativos. Ahí muy importante esta información que nos recuerda nuestra compañera Esperanza. Profesor Alexander, extendemos desde nuestro sindicato SUTEC la felicitación a su elección como representante ante el Comité Regional de Prestaciones Sociales del Magisterio. Sabemos que usted hará un trabajo muy importante en defensa de la salud
y por supuesto de los derechos de los maestros y maestras del Cauca, y por supuesto usted sentará también las bases para esta discusión nacional que hemos venido dando durante los últimos años a propósito de lo que se ha venido suscitando en el FOMAC. Así que nuestra felicitación, profesor, por llegar a este espacio tan importante de representación, pero sobre todo de trabajo por las maestras y sus familias en el Cauca y en el país. Pues muchas gracias al Magisterio Caucano por confiar en este trabajo que vamos a emprender, una nueva tarea con un alto compromiso y responsabilidad, y no solo defender los derechos de los directivos docentes, sino de todo el Magisterio Caucano. Este es un espacio muy importante para nosotros y esperamos que estas situaciones de salud y estas situaciones de reclamación de prestaciones sociales, desde este espacio podamos articular y fortalecer ese proceso. Claro que sí, profesor Alexander, vamos corriendo con el tiempo, son las 8:56 de la mañana. Rápidamente, ¿qué posición tiene el sindicato frente al traslado de la atención del FOMAC a las instalaciones de Azoinca y qué implicaciones considera que esto tiene para los afiliados en el Cauca? Bueno, esta posición no es una posición caprichosa. En el departamento sabemos el contexto, que existen dos organizaciones sindicales y concretamente esta organización no está de acuerdo que la sede del Fondo de Prestaciones Sociales del Magisterio sea instalada en la casa de una organización sindical, por las implicaciones que esto tiene, no solo para el SUTEC, sino para los mismos afiliados a la otra organización. Hay dos organizaciones, creemos que el fondo tiene todas las garantías de buscar un espacio neutral donde no se limite el acceso ni tampoco se restrinja la llegada de los maestros y maestras afiliados al SUTE y los no afiliados para acceder a los servicios del FOMAC. No estamos de acuerdo con esta situación. Invitamos al FOMAC a revisar esa decisión que han tomado y evaluar una alternativa neutral donde podamos llegar sin ninguna limitación, garantizar unas condiciones de equidad para todos los afiliados sin distinción sindical y asegurar pues la prestación oportuna, transparente y de calidad del servicio educativo. Desde el SUTE reiteramos ese compromiso con la defensa de los derechos del magisterio y además orientamos a nuestros afiliados que cualquier situación de salud que se le presente, nosotros tenemos unos mecanismos, este es el compañero Gilberto y todo un equipo que quiere apoyar esta gestión desde los maestros. Entonces, los invitamos a que no asistan a este espacio porque creemos que no es la manera de brindarle una atención a los afiliados al Fondo de Prestaciones Sociales y a los maestros. Y desde el SUTEC hemos diseñado una estrategia para atender a nuestros afiliados, iniciar todo el proceso de reclamación en temas de salud y prestaciones sociales que ellos requieran y brindarles esa atención oportuna. Creemos que esto raya con la equidad y el respeto de la pluralidad sindical, que son elementos fundamentales para avanzar en este proceso de prestación del servicio de salud y de las prestaciones sociales. Profesor Alexander, son las 8:59, en 40 segundos, cuéntenos qué acciones ha emprendido el SUTEC frente a la negativa de la Secretaría de Educación del Cauca por no expedir los actos administrativos de ascenso y reubicación salarial, y con esta información nos despedimos de quienes a esta hora nos escuchan y nos ven a través de nuestros medios de comunicación. Bueno, rápidamente decirle a los maestros que los 683 que han participado deben estar tranquilos. El SUTEC desde el día 1 ha emprendido acciones frente a este tema. El 17 de abril, escuchen bien, el 17 de abril radicamos un documento como requisito de procedibilidad para hacer una acción de cumplimiento a la entidad territorial. El día 10 se cumplen los 10 días, el día miércoles, perdón, se cumplen los 10 días hábiles. Ya tenemos lista la acción de cumplimiento para impetrarla en el juzgado del circuito de Popayán, para que obligue a la entidad territorial Cauca a expedir los actos administrativos de ascenso y reubicación salarial de los 683 compañeros que tenían plazo hasta el 27 de abril
y hoy, 2 de mayo, no ha sido expedido un acto administrativo. Creemos que se hace necesario el cumplimiento de esta normativa, a pesar de las dificultades que pueda tener la entidad territorial. Los maestros cumplimos con cada uno de los requisitos exigidos y el miércoles, si no hay expedición de actos administrativos, estaremos radicando esta acción de cumplimiento en el juzgado del circuito de la ciudad de Popayán. Tranquilidad a los compañeros que estamos avanzando en la protección de sus derechos laborales. Muchísimas gracias, profesor Alexander Mina, por toda la información sindical. Buen fin de semana y a ustedes también buen fin de semana. Nos vemos el próximo sábado con una emisión más de Pandora. Muchas gracias, Dudo. Puedes ampliar nuestra información escribiéndonos a nuestro email correosutec@gmail.com o llamando al teléfono 602-834-6989, WhatsApp 350-288-6419 o a las redes sociales Sutec Cauca en Facebook, YouTube